Mire, cada nación en la tierra se rige por leyes, se rige por principios, se rige por estatutos en las empresas. En cada nación hay diferentes leyes. En Honduras, por ejemplo, tenemos la Constitución de la República como la máxima ley que hay, en la que se basa o se fundamenta el orden de la nación. Pero también hay leyes secundarias y en las instituciones hay estatutos para los empleados. O sea, el mundo se rige por leyes, por principios. Pero también en el ámbito espiritual, el mundo espiritual se rige por leyes y principios establecidos por Dios. Y estas leyes, estos principios, cuando caminamos en ellos, son los que nos garantizan la legalidad o la ilegalidad en el mundo espiritual si no caminamos en ellos. Vemos también que en las naciones hay instituciones que dirigen o rigen el orden a nivel mundial. Por ejemplo, hace muchos años atrás hubo un problema fronterizo entre Honduras y El Salvador y eso fue dirimido en la Corte Internacional de La Haya. Y ahí se emitió un veredicto. O sea que las naciones también se rigen por leyes. Ahora, cuando Dios hizo la creación, Dios estableció al hombre y a la mujer en un ámbito que Él mismo les construyó, el Edén, y Dios los estableció ahí y les dio un principio poderoso que está en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice la palabra: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Sean fructíferos, multiplíquense y gobiernen. Dios le dio al hombre y a la mujer autoridad sobre la creación, autoridad sobre lo que Dios mismo había creado. El hombre y la mujer tenían esa autoridad. Pero ¿qué sucedió tiempo atrás? Que en el cielo también hay un orden jerárquico. En el cielo había un orden jerárquico. Y en ese orden jerárquico estaba el enemigo, estaba Satanás, que en ese tiempo llamado Lucifer, el encargado de llevarle la adoración al Padre. Y Satanás se rebeló, y por causa de su rebelión, Dios lo envió a la tierra y con él una tercera parte de los ángeles. Dios constituyó un reino, un único reino, el reino de la luz. Pero cuando Satanás viene a la tierra, Satanás levanta otro reino, el reino de las tinieblas. Y empieza Satanás, como una forma de vengarse en contra de Dios, a tratar de desestabilizar o sacar del ámbito de gobierno al hombre. Y es así como en el Edén, conocemos la historia, que la serpiente le habla a la mujer come del fruto que Dios había, era la única instrucción que Dios había dicho que no lo hicieran, después todo lo podían hacer. Y fallan en la única instrucción que Dios les dio, que no hicieran, en la única prohibición. Y más que prohibición era una instrucción porque ellos podían hacer lo que quisieran. Al final, qué tremendo, porque Dios ahí les está diciendo al hombre y a la mujer que reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo
y todos los animales que corren por el suelo, entre ellos la serpiente. Y la mujer y el hombre tenían autoridad sobre la serpiente. Pero la serpiente le habló y la mujer y el hombre fallaron a Dios. Y por causa de lo que ellos hicieron, entonces Dios los sacó del Edén. Pero ahí sucede algo tremendo. Porque una de las cosas que el hombre y la mujer pierden al salir del Edén es la semejanza de Dios. ¿Y por qué le digo que perdieron la semejanza? Porque en Dios no hay temor, pero al hombre le dio temor. En Dios no hay vergüenza, pero al hombre le dio vergüenza. Cuando salen del Edén, Caín mata a Abel. La muerte se manifiesta. Y eso no es algo que provenía de Dios. Entonces ellos pierden la semejanza de Dios. Pierden la inocencia y salen del Edén y pierden toda autoridad sobre la creación. Y a cambio de eso, lo que sucede es que el hombre le entrega la autoridad a Satanás. Por eso es que más adelante vemos que a Satanás lo llaman el príncipe de este mundo, porque el hombre le entregó la autoridad a Satanás. Por eso la palabra dice que así como por un hombre que falló por la desobediencia de un hombre, el pecado y la muerte se trasladó a toda la humanidad. Ahora, ¿qué pasó con esto? Que también Satanás establece un orden jerárquico en su reino, porque Satanás es un imitador de las cosas de Dios para lo malo. Por eso vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el orden jerárquico en el reino de las tinieblas. Todo esto que le estoy hablando con estos versículos es para establecer el fundamento bíblico de lo que más adelante vamos a ver. Vemos cómo el enemigo establece un orden jerárquico con principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Y los principados tienen que ver a un nivel de nación. Un principado ataca a una nación, un principado ataca una cultura, un principado ataca un sistema. Un principado no pierde tiempo con una persona en la calle. Para eso son las huestes espirituales de maldad. Los principados se enfocan en cultura, una nación, un sistema. Ahora, Satanás fue lleno de la autoridad que el hombre le entregó, no que Dios le entregó, sino que la autoridad que el hombre tenía se le entregó a Satanás por causa del pecado. Pero Jesús vino a esta tierra para restituir esa autoridad que el hombre había perdido. Amén. Ahora, por eso entendemos cuando Jesús va al desierto, llevado por el Espíritu, y que se presenta a Satanás para tentar a Jesús, le dice, todos estos reinos, lo lleva a un lugar alto y le dice, todos estos reinos que tú ves aquí, yo te los daré si postrado me adorares. Recuerde que Jesús vino como hombre,
100% Dios, 100% hombre. Pero como hombre en la tierra se movió, no utilizando o aprovechando su investidura de Dios, sino que se despojó de eso y como hombre caminó en la tierra. Entonces Satanás lo tienta y le dice: todos estos reinos te los daré si postrado me adorares. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Por qué Satanás le dice que todo eso te daré si postrado me adorares? Porque Satanás lo que le está mostrando a Jesús son los reinos de los cananeos, de los fereceos, de los heveos, de los heteos, todos esos reinos, porque en esos reinos gobernaba las tinieblas. Eran de su propiedad. Ahí no tenían Dios. El único pueblo que tenía Dios, el Dios verdadero, era el pueblo judío, y Jesús es judío. Entonces le dice a Jesús: todo esto te daré, pero Satanás no le está mostrando el pueblo judío, el reino judío, le está mostrando los reinos del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús hace mención de una palabra que Dios le dio en Deuteronomio al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y le dice: no tendrás dioses ajenos. Y solamente a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero esa palabra no fue para todos los reinos de la tierra, fue para el pueblo de Dios. Por eso Jesús le dice a Satanás: solo hay un Dios a quien yo puedo postrarme y a quien adorar. Entonces Satanás se va. Pero mire qué tremendo. Porque cuando Jesús viene a la tierra, Jesús dice en Mateo 5:17: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir los propósitos de la ley. O sea, Él vino bajo sujeción, bajo autoridad. Y eso es hermoso porque Jesús era legal en la tierra porque vino como hombre a enfrentar al reino de las tinieblas, pero como hombre. Y eso era lo que le daba la legalidad aquí en la tierra. Ahora, dice la palabra que Jesús, como hombre, venció a la muerte y a la muerte le quitó las llaves. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Apocalipsis 1, el 17 al 18. Cuando lo vi, dice Juan, caí a sus pies. Recuerde que Juan fue el que escribió el evangelio. Juan, no Juan el evangelista, sino el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Entonces dice Juan en una revelación, en una visión: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Esto es poderoso, porque quien tenía la autoridad de la muerte era Satanás, porque por el pecado de Adán la muerte había pasado a toda la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Pero entonces Jesús vence en la cruz a la muerte y le quita las llaves. Amén.
Así como Adán le entregó la autoridad a Satanás, fue Jesús el que le quita la autoridad a Satanás. Y ahora, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13, ustedes estaban muertos, por supuesto, estábamos muertos por el pecado de Adán. Toda la humanidad estaba muerta porque la muerte había pasado a la humanidad. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él canceló el acta que era legal en contra suya y en contra mía. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. En la crucifixión, Él clavó lo que era legal en contra suya y lo que era legal en contra mía. Porque la paga del pecado era muerte. Entonces, lo que a nosotros nos correspondía era morir por causa del pecado de Adán. Pero Él clavó esa legalidad que había en contra nuestra en la cruz, pagando Él en su cuerpo la culpa que nosotros teníamos que pagar. Amén. De esa manera, dice, la eliminó clavándole en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Ahí se restituyó la autoridad para la iglesia. La autoridad que el hombre le había dado a Satanás, Jesús en la cruz a través de la muerte la restituye a la iglesia. Por eso dice la palabra en Filipenses 2 del 8 al 11, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de toda la jerarquía que está en el cielo, de toda la jerarquía que está en la tierra y de toda la jerarquía que esté debajo de la tierra. No hay otro nombre, no hay otro nombre que tenga tanta autoridad como el nombre de Jesús. Por eso ante el nombre de Jesús todo se doblará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el único Señor. Él es el único Señor. Los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad se postran delante del nombre de Jesús. ¿Sabe usted que los demonios le tiemblan al nombre de Jesús? Le tiemblan al nombre de Jesús y se postran. En el cielo todos se postran delante de Jesús. Él está en el lugar de honor más alto. ¿Sabe a quién le cuesta postrarse delante de Jesús? A nosotros. Los ángeles, querubines, arcángeles miran a Jesús. Oh, mi Señor. Los demonios miran a Jesús, Señor. Nosotros miramos a Jesús. Hola. Porque deberíamos, es Jesús, es postrarse, es amarlo, es honrarlo, es respetarlo, es anhelar y querer estar con Él. Amén. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a Pedro en Mateo 16, 18, 19? Ahora te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y quiénes somos? La iglesia. Y te daré las llaves del reino del cielo.
¿quién tiene las llaves? Nosotros. Y todo lo que prohíbas aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Y lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Amén. Es maravilloso el saber que ahora nosotros tenemos la autoridad sobre el enemigo. Pero vamos a ver cómo más adelante vamos a ver cómo es que teniendo autoridad a veces no lo sabemos y le concedemos más poder a Satanás que a la autoridad que Dios nos ha delegado. Mire, este versículo, cuando yo lo leí, dije, qué poderoso este versículo. En Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 30. Dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, le está diciendo Jesús a sus discípulos. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca, ¿quién? El que gobierna este mundo, dice en la Nueva Traducción Viviente, el príncipe de este mundo. Jesús está diciendo eso. Se acerca el que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo. Pero mire lo que dice, pero él no tiene ningún poder sobre mí. Jesús dice, viene el príncipe de este mundo, se acerca el que gobierna este mundo, pero él no tiene ningún poder sobre mí. Pero aquí viene y meditaba, pero ¿por qué dice el príncipe de este mundo? Entonces Satanás es el príncipe de este mundo. Y sí, él sigue siendo el príncipe del mundo, pero no de los redimidos por Jesús. Por eso la palabra dice, Padre, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno con nosotros. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Por eso el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo. ¿De quién es el príncipe Satanás? Del mundo, de los que no hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero así como Jesús dice, viene el príncipe de este mundo, pero sobre mí no tiene poder. ¿Y con quién estamos unidos nosotros? Estamos unidos con Jesús. Y si yo estoy unido a Jesús, como el Padre está en Jesús, así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en mí. El pacto es yo en ti y tú en mí. Somos uno con Jesús. Cuando somos uno con Jesús, entonces yo también puedo decir, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene ningún poder sobre mí. Porque si estoy en Jesús, yo puedo decir eso. Si no estoy en Jesús, Él es el príncipe del mundo. Y Él es el que gobierna instituciones, gobierna regiones, gobierna presidentes, gobierna sistemas, gobierna cultura. Él es el príncipe del mundo. Pero de los que hemos nacido de nuevo, ya no es el príncipe de nosotros, porque tenemos un rey de reyes y un señor de señores que se llama Jesucristo. Ahora nosotros en Jesucristo somos legales para declarar contra el enemigo. Ahora, si estamos en Cristo y somos legales, yo le pregunto, ¿por qué hay oraciones, declaraciones? ¿Por qué hay ungimientos? ¿Por qué hay cosas que se hacen? ¿Por qué hay cosas que la iglesia hace?
que producen muy poco o que no producen nada. El punto es que si yo estoy declarando, si yo estoy decretando, si yo estoy intercediendo, si yo estoy ungiendo, pero si ando con pecados ocultos, si tengo situaciones no resueltas en mi corazón, si ando con la motivación incorrecta, ¿qué mira Satanás en esa persona? Satanás mira en esa persona. Si anda en pecado, mira su pecado. Si ve que no ha perdonado, mira su corazón por las reacciones que el hombre tiene o la mujer tiene. Satanás ve eso. ¿Usted cree que Satanás mira a un hombre en práctica de pecado, con falta de perdón, con resentimientos, con amargura, y va a decir, no, este pertenece al reino de la luz? Satanás lo ve como parte de su reino, aunque diga que es cristiano. Y si Satanás lo ve como parte de su reino, ¿qué autoridad va a tener esa persona para decretar, para declarar en contra del reino donde está establecido? Y hay pastores que no se hablan con otros pastores. Y hay apóstoles que no se hablan con otros apóstoles. Y hay pastores enojados con otros pastores porque una ovejita se fue. Pero declaro, decreto, hago, unjo y no funciona. Voy a ponerles un ejemplo. Hace unos años atrás fuimos a una colonia, por razones obvias, por la transmisión no voy a decir dónde es. Solo en esa colonia hay como unas 100 iglesias. Solo en esa colonia. Iglesias de todos los nombres. Y quisimos, de hecho hicimos una reunión para tratar de unir los pastores de ahí, porque esa región es violenta en Tegucigalpa. Ahí hay muertos, los que uno se da cuenta, otros que desaparecen. Fueron una vez, les planteamos el plan, volvimos a hacer otra reunión, la segunda vez fueron menos, ya después ya no quisieron ir. Cada quien enfocado en sus 20, en sus 50, en sus 200 ovejitas, y no le importa lo demás. ¿No cree usted que una región donde hay tantas iglesias debería ser un lugar próspero, un lugar bendito, un lugar sano, un lugar donde no haya delincuencia? Esa es la influencia que debería tener la iglesia en ese lugar. Pero si ni los pastores se llevan entre sí, ¿cómo va a haber autoridad de la iglesia sobre el mundo espiritual? Y Satanás los tiene entretenidos. ¿Quiere usted un ejemplo bíblico? Bueno, los hijos del sacerdote Seba. Ay, vemos como Pablo libera, como Jesús libera, y nosotros somos mi papá, como hay gente, hermano o amigo, quiere aceptar a Jesús, usted le presento el plan de salvación. No, mi abuelita, fíjese que mi abuelita va a la iglesia.
No, pero usted, ¿qué tal? No, sí, todos en mi casa van, pero ahí yo cuando se reúnen, ahí yo a veces me reúno con ellos. Pero mi mamá es buena cristiana. Y le ponen de ejemplo a su mamá, a su tío, a su abuelo, pero ellos no. Entonces estos hijos de Seba, mi papá es un sacerdote. ¿Y qué motivación tenían para ir a liberar? Mostrar que ellos podían sacar demonios. ¿Y qué le dijeron los demonios a estos? ¿Eran 6 o 7? 6 creo que, no sé, no me acuerdo si eran 6 o 7 hermanos liberando. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque a veces hay gente que anda liberando, sanando y ministrando con unos terribles dolores en su corazón, con unos terrible falta de perdón, y así lo hacen. ¿Qué autoridad va a mostrar delante de el reino de las tinieblas? Si la luz que digo yo que ando, dice la Biblia, es tinieblas, qué grandes son esas tinieblas. Mire, la palabra nos enseña verdades poderosísimas. Es que en la palabra hay unas verdades extraordinarias. Y la cosa es que esos versículos los sabemos, pero pocas veces aplicamos esas verdades de esa palabra a nuestras vidas. Ejemplo, Romanos 8:37. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿No cree que eso es poderoso? Somos más que vencedores. No dice somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. Mire qué verdad tan poderosa. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Pregunta: si Satanás ya no tiene autoridad sobre los hijos del reino de la luz, ¿por qué todavía hay enfermedades? ¿Por qué todavía hay divorcios? ¿Por qué todavía hay muertes? ¿Por qué hay destrucción familiar? ¿Por qué todavía hay vicios? ¿Por qué todavía hay conflictos familiares? No del mundo, dentro de los hijos de la luz hay ese tipo de cosas. Le digo por las consejerías que uno ve. He estado en consejerías matrimoniales que digo, wow, qué terrible cómo están estas personas. No se lo digo a ellos, yo lo pienso. O sea, a veces ve usted más unidad en gente que no está en la iglesia. Y puede ser superficial, pero es que ¿cómo entiende usted que una persona después de 10 años de estar en la iglesia, 15 años de estar en la iglesia, todavía haya que hablarle y aconsejarle de que tiene que perdonar? Dice Pablo, dejemos esos rudimentos del perdón, del corazón de la salvación. Y uno está enfocado siempre en eso. Y qué bueno,
porque es que hay una necesidad. Pero digo, mire, le pongo un ejemplo. Llegó una vez una pareja, no una pareja, llegó un hermano, un hombre a la iglesia, miembro, líder. Me dice, pastor, quiero una consejería. Véngase. Ya lo recibí. Mire, es que tuve un desacuerdo ahí con mi esposa y quiero que me aconseje. Ajá, ¿y qué pasó? No, es que Dios ya me dijo que la perdonara, me dice. Le digo yo, ¿y qué le voy a aconsejar yo? Si Dios ya le dijo que la perdone. Pues es que no lo quiero hacer. ¿Y qué le aconsejo? Me dice, él mismo me dice, estoy peleado con mi esposa, Dios me dijo que la perdone, pero yo no lo quiero hacer. Le digo, usted está metido en un tremendo lío, porque si Dios le está diciendo a usted que lo haga y usted no lo quiere hacer, usted está desobedeciéndolo a Él. Gracias a Dios al final lo hizo. Pero de esos casos hay cualquier cantidad. ¿No cree usted que a estas alturas ya debería ser algo natural fluir en el perdón? Natural fluir en el amor. Natural fluir en el hablar palabras, dice, palabras amables. Natural empezar lo bueno de la gente. Eso debería ser natural en los hijos de la luz. Hermanos, vamos a levantarnos, vamos a tener unos 2 minutos para que se salude, bendígase. ¿Y qué cuesta levantarse a saludar a otro? Yo digo porque nos pasa a nosotros allá. Digo, hay que ser proactivo. ¿Por qué yo me quedo sentado esperando que vengan? ¿Por qué yo no voy? Dices algo bonito. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Deberíamos aprovechar esos minutos para salir, para saludar, para gozarnos. Le digo, la única forma que Satanás puede actuar en contra nuestra, ¿cuál cree que es? Si él es ilegal contra los hijos de la luz, ¿cuál es la única forma en que él puede actuar contra nosotros? En que usted y yo le demos, como lo hizo Adán, legalidad a él. Si yo no le doy legalidad a él, él no va a poder hacer nada contra mí. Y ahora, ¿cómo nosotros le damos legalidad? Mire, pastor, que la familia de mi esposo, viera cómo nos pasan tirando palabras de maldición, palabras, viera qué terrible cómo hablan de mí. Si usted no le da legalidad al enemigo, esas palabras no tienen ningún efecto en su vida. ¿Cómo alguien que está metido con Dios va a venir cualquier persona? Sí, yo lo maldigo y me va a caer esa maldición. Si estoy en Jesús. No, es que si lo abrazo me contamino. ¿Por qué me voy a contaminar si yo soy luz y él es tinieblas? Las tinieblas disipan la luz. No, la luz disipa las tinieblas. Si tan solo toco el borde del manto de Jesús, yo seré sana. Va la mujer y toca. ¿Quién me tocó?, dice Jesús. Esa mujer inmunda pudieron haber dicho, uy, contaminó a Jesús. Porque esta mujer era inmunda por el flujo de sangre. Pero no contaminó a Jesús.
poder salió de la luz. Poder salió de Jesús y la sanó. A veces tenemos muchos prejuicios. A veces andamos pensando más en los demonios que en Jesús. A veces creemos que tiene más poder el enemigo que Jesús. Ahora, si yo tengo una puerta abierta que le da legalidad al enemigo, entonces sí hay que tener cuidado. Imagínese, por ejemplo, esa puerta de vidrio, que sea una puerta de vidrio, ¿cómo le dicen? Que no le pasan las balas. Blindada, una puerta blindada, pero blindada, el mejor blindaje. Y que venga uno ahí, dos personas y se paren con dos pistolitas. Ábranos la puerta, que este es un asalto. Y usted sabe que esa puerta es blindada. ¿Y para qué la va a abrir? Ay, no quieren asaltar. Es ladrón, no va a entrar. Y si dispara, no va a pasar nada. La única forma que nos asalten es que alguien abra la puerta. Igual en el ámbito espiritual, una falta de perdón, una amargura, un resentimiento, andar molesto, andar amargado, esas son puertas que el enemigo identifica. ¿Cómo le damos legalidad al enemigo para que nos ataque? Cuando creemos que Satanás es más poderoso que Jesús. No, pero yo no creo eso, pastor. Es que no es que lo creo, es que a veces hablo como que así fuera. Le pongo un ejemplo. Me dice, hermano, ay, hermano, me anda fallando el carro, me dice. Estoy pensando, me dice, donde él vivía hay una subidita. Y dice, estoy pensando que en esa subidita no va a pasar el carro. Porque andaba el disco de clutch y le andaba cabeceando. Yo estoy pensando que en esa subidita me voy a quedar. Se va el hermano, 10 minutos. Pastor, ¿qué pasó, hermano? Aquí estoy quedado. ¿Dónde? En la subidita que le dije. Qué fe la suya, hermano. Se quedó exactamente donde dijo que se iba a quedar. Es que no sabemos que las palabras tienen un poder para el bien o para el mal, para la vida o para la muerte. Pero es algo que ya lo sabemos. Pero por cuestión de cultura, por cuestión de malos hábitos, hablamos muy negativo. Una palabra de maldición que vino de alguien cualquiera sin una puerta abierta no me toca. Ahora, ojo, una palabra de maldición de un padre para un hijo es terrible. ¿Por qué? Porque después de Dios, la máxima autoridad sobre ese niño, sobre esa niña, son los papás. ¿Y cuántas palabras salen de nuestra boca en un momento de ira que le traspasamos al hijo? ¿Qué dice la Biblia? Que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Pero le creemos muchas veces sus mentiras. Como que el enemigo le diga, te voy a destruir. No vas a avanzar. Yo le pregunto a la gente, eso que ustedes
Fíjese que tuve un sueño y que miré que me destruía el enemigo. Escuché una palabra que me iba a destruir. Y le digo, ¿usted cree que Dios le dirá esas cosas? No. Dios no le va a decir te voy a destruir, te voy a matar a tus hijos. Dios no le va a decir eso. Entonces, ¿quién lo dice? El enemigo. ¿Y qué es el enemigo? Mentiroso. Y si es mentiroso, lo que me está diciendo es una mentira. Y si es una mentira, ¿por qué le creo? Y anda con miedo, y anda con pánico. ¿Y por qué le cree? Entonces, ¿qué hace uno? Te vas de mi vida, te saco de mi mente, tengo la mente de Cristo. Tu espíritu de temor se va fuera de mi vida. Entonces, Satanás te manda un espíritu de temor. Y yo le estoy diciendo, todo temor se va fuera de mi vida, pero a los 20 minutos vuelves a sentir ese mismo temor. Te vas de mi vida y andamos todo el día reprendiendo. Y digo yo, ¿para qué voy a perder tiempo con Satanás yo? En vez de hablar con Satanás, hablo con Jesús. Me viene un temor, pero gracias Jesús, porque tu perfecto amor en mí disipa todo temor. Gracias Jesús, porque eres bueno y porque tu palabra me dice que tú cuidas de mis hijos y de los hijos de mis hijos. Entonces hablo con Él, no con el enemigo. Y le digo, me ha funcionado. Con el que menos quiero hablar yo es con el enemigo. ¿Para qué voy a perder tiempo hablando con él? Va a salir de viaje el hermano Fiallos. Y sale, vamos a orar antes del viaje. Padre, reprendo todo accidente. Declaro que no se arruine el motor. Y digo, ¿y por qué estamos pensando que puede haber un accidente? ¿Por qué mejor no decir gracias Jesús? Porque tú vas conmigo. Y si tú vas conmigo, yo voy seguro. Bueno, pienso yo. Yo les digo lo que he aprendido y lo que hago. Y me funciona. Antes yo le tenía un pánico a los aviones. De verdad, me sudaban las manos. Hasta que un día dije, Jesús, tú vas conmigo. Y si este es el día que yo tengo que estar contigo, pues vaya en un avión o en cualquier otro lado. Aquí estoy. Adiós temor. Pero antes era, espíritu de temor, te vas fuera de mí. Entonces Satanás dice, está funcionando. Porque yo lo estoy manifestando. Satanás no conoce mi mente, pero sí mis reacciones y lo que hablo. Entonces, cuando yo le creo las mentiras a él, le doy legalidad. Ahora, claro, si el Espíritu Santo le muestra que el enemigo tiene preparado un accidente, entonces hay que quebrantarlo. Eso es normal, pero no hacerlo como una norma. Todo tiene que ser en la guianza del Espíritu. Cuando nosotros hablamos de manera pesimista, eso le da una legalidad al enemigo terrible. Yo aprendí algo. Yo le estoy hablando de vivencias y no le estoy diciendo que tenga o no tenga la razón o que quiera. Usted puede tener otra manera, pero yo le estoy hablando de cosas que a mí me han funcionado. Y eso es lo que yo puedo transmitir. Porque si yo me pongo a enseñar algo que yo no he vivido, no tiene sentido, porque yo no lo sé. Pero yo le estoy diciendo cosas que he experimentado. Por ejemplo, en cuestión de la sanidad.
A veces he pasado por situaciones que solo yo sé el dolor que siento. Es más, ni a mi esposa le digo. Y lo que hago es decirle, como Pablo cuando le pidió al Padre, quítame este aguijón, y le dijo, bástate mi gracia. Entonces le digo, Padre, que tu gracia me baste. Tú sabes que me duele la columna, pero tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Tu gracia me basta. Y punto. Y se va. Tal vez no en el momento. Sigo el día siguiente, tu gracia me basta. Y no le hago caso. Porque si yo ando, ay, viera qué dolor, dice Satanás, está funcionando. La queja funciona. Él lo ve. Él ve mis reacciones. Si a usted le dicen un apodo y ese apodo lo enojan y yo lo quiero enojar, ¿qué tengo que hacer? Decir el apodo. Pero si yo le digo el apodo para enojarlo y usted no se enoja, ¿para qué le voy a decir el apodo si yo veo que ya no se enoja? Eso es, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando nosotros nos metemos en cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, le damos legalidad al enemigo. Le pongo un ejemplo. Hermano Fiallos, si usted ve un carro que se estaciona mal y que le está en un lugar donde le hacen esquela, pero usted es un ciudadano y usted va a ir con un papelito y le va a decir, mire, le pongo esta esquela por estar mal estacionado. Ni caso le va a hacer la persona. ¿Por qué? Porque él no tiene autoridad para hacer eso. Y si viene un soldado del ejército y le quiere hacer una esquela, ¿tendrá autoridad? No. ¿Quién tiene autoridad? Un agente de tránsito. Pero si ese agente de tránsito anda de civil y de civil le quiere hacer una autoridad, le quiere hacer una esquela, ¿tiene autoridad? No. ¿Por qué? Porque no anda revestido del uniforme que le da la autoridad. Dice la palabra que cuando yo nazco de nuevo es como que me vista de Jesucristo. Y si yo estoy vestido de Jesús y soy una nueva criatura en Él y estoy vestido de su autoridad, entonces voy a tener autoridad. Pero si yo, solo porque digo que soy cristiano y ando despojado de las vestiduras nuevas que Jesús me dio, ¿voy a tener autoridad? No. Para ir concluyendo, qué fácil es hablar tan mal. Ay, yo siento que esta comida me va a caer mal, le va a caer mal. Cipote, bájate que te vas a caer. Se va a caer. Te lo dije. Sí, le profetizó. Pues, ¿qué autoridad tiene, verdad? Nunca vas a lograr nada así. Después ahí anda con espíritu de rechazo. Es que yo no valgo nada. Es que nadie me determina. Típico. Es que a mí nadie me entiende. Siga diciendo usted que nadie le entiende y nadie la va a entender. Nadie me entiende. Nunca haces nada bueno. Siempre haces lo mismo. Igual de terco que tu papá.
Nada me sale bien. Qué desgracia la mía. Imagínense qué desgracia. Este desgraciado, dice, una persona desgraciada es que no tiene la gracia de Dios. O sea, tan fácil, es tan fácil darle legalidad al enemigo. Por eso la palabra nos enseña: pensad todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si algo digno de alabanza, si hay algo bueno en esa persona, en eso pensad. Es que, mire, hermano, yo soy tímido. Va a ser tímido. Es que no puedo hablar en público. No va a poder hablar en público. Pensemos lo bueno. Yo no puedo, pero contigo sí, Jesús. Para que el enemigo no tenga legalidad sobre nosotros, primero hay que creer que no tiene legalidad. O sea, hay que creerlo eso, que Jesús le quitó la legalidad sobre nosotros. Saber que Satanás es mentiroso y padre de mentira, eso le quita la legalidad. Cuando yo sé que él es un mentiroso, no le voy a creer. Que ninguna semilla que el enemigo ponga en su mente, no deje que esa semilla crezca. Aquí deseche la semilla que el enemigo pone en su mente. Vengo entrando, saludo al hermano, paso por aquí y no lo saludo a él. Y paso saludando. Y dice Eric, anda enojado el pastor. Y fue que no, ni yo mismo sé por qué no lo saludé, simplemente pasé. Y empieza a maquinar. Y si empieza a maquinar eso, después se va formando un pensamiento. Me dice una persona en Tegucigalpa, ella, le voy a poner María para que no vaya a identificar quién es María, pero yo le digo Marita, hola Marita, ¿cómo está? Y ese día llegué yo y como que le diga, hola María, al rato se acerca a mí, anda enojado pastor conmigo. ¿Qué le hace pensar que estoy enojado con usted? Es que usted siempre me dice Marita y ahora me dijo María. Ahora le voy a decir Maritita, ¿para qué? Pero se da cuenta que hay cosas tan insignificantes que a veces nos sacan. Y viene el tiempo de adoración y el enemigo, el pastor está enojado con todos. El pastor está enojado. Te adoro, Señor, y no puedo meterme porque en mi mente el pastor está enojado. Y tal vez no pasó nada. Y lo más importante de todo, para que el enemigo no tenga legalidad, es que le demos todo el peso de lo que realmente vale el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Que valoremos el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya no nos dejemos llevar por cosas insignificantes. Lo que Jesús hizo en la cruz es tan grande, tan poderoso, que cualquier cosa que me pase a mí no tiene ni el 1% del sacrificio que Jesús pagó por mí. Cuando nosotros le damos todo el peso de lo que realmente vale el sacrificio de Jesús en la cruz, el enemigo no tiene ninguna legalidad. Te digo, tú eres un hijo de luz, tú eres un hijo de luz, tú eres una hija de luz. Dice la palabra que seamos luz y sal de la tierra. Dice la palabra que somos embajadores de Cristo.
embajadores de Cristo. Creamos lo que Él dice de nosotros que somos. Tú no eres lo que tú piensas que eres o lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Lo que Él dice que somos, eso somos nosotros. Creámosle a lo que Él dice y no a lo que el enemigo nos dice. Y vamos a vivir una vida plena, una vida en abundancia, viendo las cosas buenas, viendo todo lo positivo. Amén. Quiero, si podemos tener un tiempo para reconocer que tal vez no le hemos dado el valor al sacrificio de Jesús en la cruz.